Mi nombre es Valeria Montes, meteoróloga especializada en eventos extremos. Mi trabajo siempre ha sido calcular, prever, analizar. Controlar lo incontrolable, al menos en papel. Las tormentas me fascinaban por su capacidad de desordenarlo todo, de arrasar con estructuras, rutinas, vidas. Y aunque siempre mantuve una postura profesional ante ellas, esa fascinación parecía predecir que alguna tormenta, algún día, sacudiría también mi vida. Esa tormenta llegó, literal y figurativamente, una noche de octubre. Todo comenzó con un huracán de categoría 4 que avanzaba hacia nuestra región con una velocidad alarmante. Desde la estación donde trabajaba, recibí el aviso urgente. Valeria, necesitan a alguien en el Centro de Operaciones del Sur. Hay inundaciones severas y problemas en la red de comunicaciones. Sin dudarlo, tomé mi equipo y me dirigí al lugar. Había trabajado en situaciones similares antes, pero nunca con la intensidad que percibía en esta misión. Algo era diferente, aunque no entendía qué. Cuando llegué, la lluvia golpeaba el techo como tambores furiosos, y el viento silbaba con un lamento constante. Adentro, la sala estaba llena de rescatistas, personal médico y voluntarios. Mientras ajustaba mi chaqueta empapada, una voz grave y segura llamó mi atención. ¿Tú eres Valeria, la meteoróloga? Al voltear, me encontré con un hombre alto, de ojos oscuros y mirada penetrante. Vestía un uniforme de rescate que parecía haber visto mejores días, pero se movía con una confianza que hacía que todos los demás parecieran menos preparados. Así es. ¿Y tú eres Martín, jefe de los equipos de rescate en esta zona? Espero que estés lista, porque esta noche será dura. Su tono era firme, casi desafiante, pero sus ojos brillaban con algo que no podía descifrar. Siempre estoy lista, respondí, alzando la barbilla. Él sonrió de lado, como si mi respuesta le hubiera complacido, y me indicó que lo siguiera. Las horas pasaron como un torbellino. Martín y yo trabajamos codo a codo, coordinando evacuaciones y diseñando estrategias para enfrentar las inundaciones. Cada interacción entre nosotros estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. Era como si la energía de la tormenta también estuviera dentro de esa sala, atrapada entre miradas y roces accidentales. Mientras señalábamos un mapa en la mesa de operaciones, nuestras manos se tocaron. Fue un roce breve, pero suficiente para que mi corazón diera un salto inesperado. Levanté la mirada y encontré sus ojos fijos en los míos. «Cuidado, Valeria», dijo en un susurro apenas audible. «No quiero que esta tormenta te arrastre también». No respondí. No podía. Mi boca estaba seca, y el contacto de su mano seguía quemando mi piel como una descarga eléctrica. Hacia la medianoche, recibimos una llamada de emergencia. Una familia estaba atrapada en su casa, rodeada por el agua creciente. Martín organizó un equipo para el rescate, y aunque insistió en que yo me quedara, no acepté. «Valeria, esto es peligroso. Por eso quiero ir. Quiero entender de primera mano lo que está pasando». Me lanzó una mirada intensa, como si quisiera discutir, pero al final solo suspiró y me dejó acompañarlos. El trayecto hacia la casa fue un desafío. El viento zarandeaba el vehículo, y las calles inundadas parecían ríos furiosos. Martín manejaba con una precisión admirable, pero no podía evitar mirarme de reojo cada tanto. «¿Por qué insistes en ponerte en peligro?», preguntó finalmente. «Porque no puedo quedarme al margen sabiendo que hay vidas en riesgo». Él no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Cuando llegamos a la casa, el agua estaba casi al nivel de las ventanas. Trabajamos juntos para sacar a la familia, y aunque fue agotador, logramos ponerlos a salvo. Mientras subíamos al último miembro al bote de rescate, Martín se acercó a mí. «Eres más valiente de lo que pensé». «¿Eso es bueno o malo?». «Depende». El tono de su voz, bajo y cargado de algo que no podía identificar, hizo que mi pulso se acelerara. De regreso al centro, ambos estábamos empapados y agotados. Me refugié en un rincón para revisar algunos datos, pero Martín apareció con 2 tazas de café. «No pensé que fueras de las que salen al campo». «¿Por qué no?». «Porque pareces alguien que prefiere observar desde una distancia segura». «Te equivocas». «Eso ya lo noté». Había algo en su mirada que me desarmaba. Antes de que pudiera pensar demasiado, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «¿Qué haces?», murmuré, aunque no me moví, comprobando algo, y entonces me besó. Fue un beso intenso,
desesperado, como si la tormenta dentro y fuera de nosotros hubiera encontrado una salida. Su mano rodeó mi nuca, y yo me aferré a su chaqueta empapada, perdiéndome en el momento. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Esto no debería haber pasado, dije, aunque mi voz sonaba más débil de lo que pretendía. Tal vez no. Pero dime, ¿quieres que no pase otra vez? No respondí. No podía. Los días que siguieron después de aquel primer beso estuvieron marcados por una conexión que parecía intensificarse con cada mirada, cada palabra, cada pequeño gesto. A pesar del caos que nos rodeaba, Martín y yo buscábamos momentos para estar juntos, aunque fuera brevemente. Era como si ambos supiéramos que lo que estábamos viviendo era algo tan frágil como poderoso, algo que necesitábamos proteger del mundo exterior. Una noche, mientras revisábamos los datos del radar meteorológico, la energía eléctrica del centro de operaciones se cortó por un instante. En medio de la oscuridad, sentí la mano de Martín rozar la mía. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, casi un susurro en la penumbra. Sí, solo, me sorprendió. Cuando volvió la luz, me di cuenta de que su mano seguía sobre la mía. No hice ningún intento de retirarla, y él tampoco. En cambio, me miró con una intensidad que me hizo olvidar el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Valeria. No sé si esto es lo correcto, pero tampoco puedo ignorarlo. Hay algo en ti que me hace sentir que todo esto tiene sentido, incluso en medio del caos. Su honestidad me dejó sin palabras. Por primera vez, alguien veía a través de la fachada que había construido durante años, la mujer fuerte, lógica, inquebrantable. Y aunque quería responderle, decirle que sentía lo mismo, las palabras no llegaban. En lugar de eso, me incliné hacia él, cerrando el espacio entre nosotros. Nos besamos de nuevo, esta vez con más calma, más certeza. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, y las mías se enredaron en su cabello húmedo. Era como si en ese momento, todo lo que habíamos enfrentado, la tormenta, el peligro, el miedo, hubiera valido la pena solo por estar allí, juntos. Esa noche, cuando terminamos de revisar los informes y los equipos de rescate comenzaron a descansar, Martín y yo nos quedamos en la terraza del edificio. La lluvia había disminuido, dejando un aire pesado y húmedo. Él se quitó la chaqueta empapada y me la ofreció, a pesar de que yo sabía que también tenía frío. ¿Por qué siempre intentas cuidar de todos, incluso cuando tú también estás agotado?, pregunté, mirándolo. Supongo que está en mi naturaleza. Y contigo, no puedo evitarlo. Nos quedamos allí, bajo el cielo gris, compartiendo historias de nuestras vidas antes de la tormenta. Me contó cómo había perdido a su padre en una inundación años atrás, y cómo eso lo había llevado a convertirse en rescatista. Yo le hablé de mi pasión por la meteorología y de cómo siempre había sentido una conexión especial con las tormentas, como si reflejaran partes de mí que no podía expresar. En algún momento, mientras la brisa movía suavemente nuestro cabello, Martín me tomó de la mano. ¿Sabes? Creo que esta tormenta no vino a destruirnos. Vino a mostrarnos algo que no sabíamos que necesitábamos. Sus palabras me conmovieron de una forma que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cuando la tormenta finalmente se disipó y las aguas comenzaron a retroceder, el centro de operaciones empezó a vaciarse. Las personas regresaban a sus vidas, y yo sabía que pronto tendría que volver a la estación meteorológica en el norte. Pero la idea de dejar a Martín era insoportable. Pasamos nuestras últimas horas juntos caminando por los restos del pueblo, inspeccionando los daños. Era un paisaje devastador, pero la gente comenzaba a reconstruir. Martín, siempre el líder, se detenía a ayudar a cargar escombros, a ofrecer palabras de aliento. Yo lo observaba, maravillada por su fortaleza y su capacidad de dar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando llegó el momento de despedirnos, me encontré incapaz de mirarlo a los ojos. Supongo que esto es un adiós, dije, intentando mantener la compostura. ¿Por qué tendría que serlo?, respondió, tomando mi mano. Porque nuestras vidas están en lugares distintos. Yo tengo mi trabajo en el norte, y tú tienes tus misiones aquí. Valeria, no creo en las casualidades. Tú y yo nos encontramos por una razón. No estoy dispuesto a dejarte ir tan fácilmente. Sus palabras me desarmaron. Antes de que pudiera responder, me abrazó, y sentí que toda la tensión que había acumulado en esos días se desvanecía en sus brazos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas un susurro contra su pecho. Vivimos.
juntos, si estás dispuesta a intentarlo. La decisión no fue fácil. Ambos sabíamos que nuestras vidas serían complicadas, llenas de retos y sacrificios. Pero también sabíamos que lo que habíamos encontrado en medio de la tormenta era algo demasiado valioso para dejarlo escapar. Cuando decidí mudarme al sur para estar más cerca de Martín, sabía que no sería fácil. Habíamos compartido una conexión intensa en un momento caótico, pero ¿qué pasaría cuando las aguas se calmaran y la vida volviera a la rutina? Aún así, tomé el riesgo, porque Martín no era alguien a quien pudiera dejar atrás. El primer mes fue un ajuste. Me instalé en un pequeño departamento cerca del puerto, desde donde podía sentir el aire salado y el eco lejano de las olas. Martín me ayudó con la mudanza, cargando cajas y bromeando sobre cómo parecía haber empacado todo el norte conmigo. ¿Realmente necesitas 5 chaquetas gruesas en un lugar donde nunca baja de los 20 grados? Dijo, levantando una de ellas. Nunca se sabe, respondí, sonriendo. Después de dejar las cajas en el suelo, nos quedamos sentados en la alfombra, compartiendo una pizza y hablando de todo y nada a la vez. Fue una noche sencilla, pero me di cuenta de que con él, incluso los momentos más mundanos eran especiales. Martín era un hombre práctico, pero tenía una forma de demostrar su cariño que era tan directa como inesperada. Una mañana, mientras trabajaba desde casa, lo encontré en la cocina intentando preparar café. Lo gracioso era que el pobre había olvidado agregar agua a la cafetera. ¿Así piensas conquistarme?, le pregunté, riendo mientras corregía su error. No, solo intento mantenerte alerta. Nunca sabes qué esperar conmigo. Sus ojos brillaban de diversión, y antes de que pudiera responder, se acercó y me besó en la frente. Fue un gesto tierno, casi casual, pero suficiente para que mi corazón se derritiera un poco más. Otro día, regresé a casa después de una jornada agotadora en la estación meteorológica. Habíamos pasado horas revisando patrones de tormentas tropicales, y mi cabeza estaba llena de números y mapas. Al entrar al departamento, el aroma de algo delicioso llenó el aire. ¿Martín?, llamé, sorprendida. Él apareció desde la cocina, vestido con una camiseta vieja y un delantal que probablemente había improvisado con una toalla. Te ves agotada, así que decidí encargarme de la cena. ¿Tú cocinaste? ¿Qué creías? ¿Que solo sé cargar cajas y rescatar personas? La cena resultó ser simple, pasta con salsa casera. Pero el gesto, su sonrisa mientras me servía un plato generoso, y la forma en que se sentó a mi lado para compartir ese momento hicieron que fuera una de las mejores comidas de mi vida. Un fin de semana, Martín decidió llevarme a la playa, lejos de la ciudad. Me dijo que quería mostrarme un lugar especial, uno que significaba mucho para él. El camino estaba bordeado por palmeras y campos verdes, y al llegar, me di cuenta de por qué había elegido ese lugar. Era una playa casi desierta, con arena blanca y un océano tan azul que parecía irreal. Solía venir aquí con mi papá cuando era niño, me confesó mientras caminábamos descalzos por la orilla. Me enseñó a nadar en este mismo lugar. Nos sentamos juntos, y mientras las olas lamían suavemente la arena, él tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. Valeria, no sé cómo explicar esto, pero contigo siento algo que nunca había sentido antes. ¿Paz?, pregunté, recordando lo que yo misma había sentido desde que estaba con él. Exacto. Es como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenezco. Nos besamos allí, con el sonido del mar como banda sonora. Fue un momento perfecto, uno que sabía que atesoraría para siempre. La relación entre Martín y yo no solo estaba llena de ternura, sino también de una atracción que parecía arder más fuerte con cada día que pasaba. Había momentos en los que, al cruzarnos en la cocina o mientras compartíamos una mirada fugaz, todo lo demás desaparecía. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora revisando patrones meteorológicos, Martín apareció detrás de mí. Sentí sus manos deslizarse por mis hombros, dándome un masaje que pronto se convirtió en algo más. «Estás trabajando demasiado», murmuró, su voz ronca contra mi oído. «Alguien tiene que prever el clima. Yo solo estoy preocupado por ti». Antes de que pudiera responder, giró mi silla para que quedara frente a él. Su mirada estaba cargada de algo que hizo que mi respiración se acelerara. Se inclinó hacia mí y me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. Mi computadora quedó olvidada mientras me perdía en él, en la forma en que sus manos exploraban mi rostro, mi cuello, mi cintura. «¿Sabes qué es lo mejor de ti?», preguntó, su voz baja mientras se separaba apenas unos centímetros. «¿Qué cosa?». «Que me haces querer ser mejor, por ti».
Esas palabras me llegaron al alma, porque sentía lo mismo por él. Unos meses después, comenzamos a hablar de planes más concretos. Martín era directo, como siempre, y me sorprendió una noche mientras cenábamos. He estado pensando, deberíamos buscar una casa juntos. ¿Una casa? ¿Ya estás tan cansado de mi pequeño departamento? No se trata de eso. Quiero construir algo contigo, algo que sea nuestro desde el principio. Su propuesta me tomó por sorpresa, pero también me emocionó. Nunca había imaginado compartir una vida con alguien de esta manera, pero con Martín, todo parecía posible. Pasamos semanas buscando el lugar perfecto, y cuando finalmente encontramos una pequeña casa cerca de la costa, supimos que era la indicada. La decoramos juntos, entre risas y discusiones sobre qué muebles se encajaban mejor. Una noche, mientras desempacábamos cajas, me detuve a mirarlo. Estaba sentado en el suelo, con una expresión concentrada mientras armaba una lámpara. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Qué pasa?, preguntó, al notar mi mirada. Nada. Solo, no puedo creer que esto sea real. Él sonrió, dejó la lámpara a un lado y me abrazó. Es real, Valeria.